¿Por qué les conviene que haya pobres? Fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, porque son sus clientes fundamentales. ¿Qué le venden a ellos al pobre? Políticas públicas. Y cada política pública fue durante el kirchnerismo una excusa para la corrupción. Cuanto más pobres habían, más Estado presente. Cuanto más Estado presente, más caja. Cuanto más caja, más dinero para ellos, para que terminen viviendo en ese tipo de casas y dándose los lujos que ya todos bien le conocemos. Y en segundo lugar, Hugo, porque la pobreza es un estado de penuria que se presta a la manipulación política. El pobre es un indefenso frente a las ratas de los políticos que les terminan manipulando a su antojo para perpetuarse en el poder, tratándolo no como seres humanos, sino como cosas. Ellos siempre han visto a los pobres como seres humanos de inferior calidad. Ellos no han visto dignidad en la pobreza. Ellos cada vez que sacralizaban la pobreza era para mantenerlos en ella. Por eso empieza el informe, que me pareció fenomenal, a este sujeto, Pitu, tirando su currículum, y su currículum era ser villero, como si ser villero fuese una condición sacra para la política. Al contrario, la cultura del villero es la que tenemos que erradicar de la Argentina. Todo ser humano es digno ontológicamente, pero no toda condición de vida es conveniente. Nosotros equivocamos ambos conceptos y terminamos dignificando una condición de vida que no debemos promover. Lo que debemos promover son las políticas para que esa gente pueda vivir conforme al bienestar que merece, y eso es lo que el kirchnerismo nunca hizo, porque nunca le convino sacar a esa gente de la pobreza. Cosa que durante Milei, hay que dar el dato, la pobreza bajó al 31% en solo 2 años, de 57% a 31% en solo 2 años. Los libertarios no queremos pobreza, amamos a los pobres. Como los amamos, no los multiplicamos, queremos sacarlos de la pobreza, y eso es lo que se ha estado haciendo en estos 2 años. En ese sentido, en términos políticos, ¿cómo ves el futuro, ¿no? O el 2026 en términos políticos para el gobierno? Y también cómo analizás lo que ocurrió en los últimos días, que no es un dato menor. Se votó el presupuesto, se le dio sanción definitiva, y por primera vez desde que llegó al poder, La Libertad Avanza logró, a pesar de no tener una mayoría o la mayoría propia, logró construir una mayoría en el Senado, que era hasta ahora la cámara más adversa para La Libertad Avanza. Mirá, yo te diría, Agustina, de que todo el sistema público ha sido adverso en estos 2 años, y eso es algo que todavía no llegamos a dimensionar. Todo lo que hizo Milei en 2 años, que fue muchísimo, la cantidad de reformas estructurales se cuentan de a cientas. Milei siempre habla de que incluso la cantidad de reformas que han logrado hasta ahora incluso superan a las reformas de la década del 90. Esa cantidad astronómica de reformas lo hizo con un mínimo de poder. Fíjate, Milei no tiene un solo gobernador. No ha tenido intendentes, salvo el intendente de 3 de febrero que finalmente pasó a La Libertad Avanza, pero no era original de La Libertad Avanza. No ha tenido jueces, no ha puesto jueces. Ha tenido apenas un puñadito de representación legislativa, 9% en el Senado, 15% en la Cámara Baja, y con tan poco ha hecho demasiado. O sea que la pregunta es buenísima, porque la pregunta es, ¿qué se puede esperar ahora, donde Milei ya no tiene un puñadito de senadores, sino que tiene 21, y donde no tiene un 15% de representación en diputados, sino que tiene, si no me fallan las cuentas, 96 diputados? Ahora ya no solamente puede espantar el fantasma de un juicio político, que ya no corre más, y acordate, en estos últimos 2 años, cada 3 meses volvía a surgir la hipótesis de que se venía un juicio político. Puede, por ejemplo, no solo ahora sostener un veto, sino impulsar las propias reformas de segunda generación del programa libertario, que es lo que empezamos a ver ahora mismo. Entonces, ¿qué significa esta aprobación del presupuesto? Significa previsibilidad, significa legitimidad para el ajuste fiscal, que en otro momento se podría haber acusado de que simplemente estaba licuando las partidas en virtud del proceso inflacionario. Pero ahora que ya está establecido en un presupuesto 2026 que ha sido convalidado por el Poder Legislativo, está claro que el programa económico de Milei, cuyo punto fundamental se llama equilibrio fiscal, está revestido de toda la legitimidad republicana que necesitaba. Así que es un hito muy, muy importante. Mira, fíjate que no les importa la gente. A ellos la gente no les importa realmente. Por eso simulan
que les interesa el hospital solo cuando hay periodo electoral, pasa ese periodo y ya no les hace falta que la gente los considere porque ya pasó el momento de abrir las urnas. Entonces detienen todo y ¿qué hacen a continuación? Le echan la culpa a que el gobierno nacional no les envía más partidas. Pero cuando decimos que el gobierno nacional tendría que enviarle más dinero a la provincia de Buenos Aires, tenemos que entender que lo que están pidiendo es que la gente pague más impuestos para enviarle a la provincia de Buenos Aires. Y eso es inviable en la Argentina del año 2025, eso se podía hacer en todo caso cuando gobernaba el kirchnerismo, que te metían impuestos directos o te metían impuesto inflacionario, que es un tipo de impuesto encubierto. Eso ya no va más. Las provincias, Hugo y Agustina, tienen que hacer su propio ajuste. Cuando uno lo ve estos números es impactante. El tamaño del Estado en términos de gasto sobre PBI en la Argentina del año 2023 rondaba el 40%. ¿Esto qué significa? Que el 40% del Producto Interno Bruto se gastaba en funciones estatales, en el sector público. En el año 2025 eso ha sido reducido al 31%. Pero la inmensa mayoría de ese porcentaje tiene que ver con los ajustes del Estado nacional, no con las provincias y no con los municipios. Claro, ¿por qué no con las provincias y no con los municipios? Porque La Libertad Avanza es un proyecto político nuevo, es un partido político flamante que no tiene todavía gobernadores, ni alcaldes, ni intendentes, quiero decir. Entonces, cuando llegue el momento de poder hacerse de los poderes provinciales y municipales, el ajuste tiene que seguir el programa de la Nación para que todo este ciclo virtuoso de ajuste vea por fin sus máximas luces. Ya hemos visto algunas. Ustedes fíjense lo que pasó, por ejemplo, con la inflación, que siempre hay que repetirlo. Veníamos de una inflación que rondaba el 210% anual, reduciendo el gasto público, equilibrando las cuentas. La inflación va a cerrar este año en torno al 30%. Sigue siendo muchísimo, pero es mucho menos de ese 210% que hizo de la Argentina un verdadero infierno inflacionario. La pobreza, recién lo mencionábamos, 57% cuando asumió Milei. Ahora 31,6%. El desempleo está bajando también. El riesgo país está en 580 puntos versus 2.300 que llegamos a tener en el año 2023. Se está desendeudando la Argentina. Hay 40.000 millones de dólares menos de deuda pública neta. Entonces las cosas se están haciendo bien porque el Estado Nacional encontró una política fiscal que servía. Cuando esta gente te pide que le mandes más dinero, en realidad están yendo a contramano de lo que hay que hacer, es ajustar las cuentas públicas de los estados provinciales. Agustín, cuando desde la oposición, sobre todo, agitan las banderas de que la derecha es insensible, que ustedes son duros y que no contemplan cuestiones sociales, ¿qué le respondes? Mirá, me gustaría con la Fundación Faro próximamente hacer un estudio en Argentina, imitando uno que se hizo en Estados Unidos. Se hizo un gran estudio en Estados Unidos donde midieron la solidaridad de las personas, comparando entre la solidaridad declamativa, es decir, cuando uno expresa solidaridad simplemente con palabras, y la solidaridad puesta en práctica, es decir, con actos concretos. Y lo que encontraron en Estados Unidos es que las personas de derechas eran mucho más solidarias en términos prácticos y mucho menos solidarias en términos verbales. Y al revés, las izquierdas eran mucho más solidarias en términos del discurso público, pero cuando había que ir a la práctica concreta, la izquierda o los individuos de izquierdas no eran solidarios en absoluto. Esta lógica se traslada a las fuerzas políticas. Sí, por supuesto, el kirchnerismo siempre ha tenido un discurso en favor de los pobres, pero otra vez, un discurso culturalmente muy peligroso, que era el de la sacralización de la pobreza. Era la idea de que en la pobreza había virtud moral. Esto es muy rusoniano. Esto más aún es muy a lo Robespierre, es muy Revolución Francesa. El pobre es la virtud y por lo tanto el pobre tiene que ser el soberano. No,
no, en realidad nadie quiere ser pobre, tenemos que conseguir políticas que funcionen para sacar a las personas en la pobreza y no para que los pobres se multipliquen. Durante el kirchnerismo, objetivamente, esto está medido, el pobre se multiplicó en la Argentina. Durante el mileísmo, esto también está siendo medido, el pobre dejó de ser pobre, por lo menos en una medida impresionante que va del 57% al 31%. Entonces, al final del día, Hugo, una cosa es el discurso público y otra cosa son los actos concretos. En los actos concretos, la Libertad Avanza está sacando a los argentinos de la pobreza. Recién mencionabas el tema de los gobernadores, ¿no? Y ahí me gustaría consultarte qué ves particularmente para este 2026, porque si bien es verdad que en algún momento había un vínculo, no sé, más complicado, hoy hay otro diálogo. Allí obviamente fue importante también Diego Santilli, que se reunió con cada uno de ellos. Eso tal vez se pueda llegar a traducir en el Congreso. ¿Qué estás viendo en ese sentido del vínculo entre el gobierno nacional y cada uno de los gobernadores? Mira, yo te sumo una variable que no es menor, que es la propia incorporación de Milei en la batalla política. Lo que dijiste sobre Santilli es muy preciso. Es una persona con mucha experiencia política, que está haciendo un gran trabajo y va a hacer un gran trabajo en lo que viene, pero yo le sumaría el factor Milei. A Milei no le gustaba considerarse como parte de la batalla política. Él siempre decía, lo que más me gusta hacer es batalla cultural, pero donde yo estoy sobre todo liderando es la batalla por la gestión. Y la batalla política quedaba para Karina Milei, para Martín Menem, para la gente que estaba haciendo la lucha política, por ejemplo, en diputados, en el Senado, etc. Bueno, cuando pasó lo que pasó en septiembre, Milei entiende que él tiene como líder político, insisto, el único líder político que hoy existe en la Argentina, no podía no hacer política. Entonces, todos esos destratos que acusaban los gobernadores en los últimos 2 años, donde se ofendían porque no tenían reuniones directas con Milei, o porque Milei iba a sus provincias y no pasaba a reunirse con ellos, bueno, cosas que vimos y que las podemos juzgar de distintas formas, eso yo creo que ha quedado ya en el pasado porque Milei empieza a entender que si bien él es un outsider político, hoy al mismo tiempo tiene que convivir con el hecho de que es el único líder político en el país y va a tener que ponerse los pantalones de líder político y ya se los ha puesto. En octubre mostró que se podía, digamos, poner la política también al hombro.